Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este inicio de año. Y queremos iniciar el año caminando con el Espíritu Santo, mano a mano con el Espíritu Santo. Hemos estado insistiendo en nuestras reuniones de foro, en el crecimiento de cada uno en su relación con el Espíritu Santo y en su crecimiento personal en el Espíritu de cada uno de ustedes. Por ello, enfatizamos mucho lo que es 1 Corintios 12, 13 y 14, donde se nos habla más específicamente de lo que son los dones del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 en adelante, nos comienza a relatar cada uno de los dones que el Espíritu Santo trae. Estos dones son ignorados, normalmente ignorados y mal entendidos, creo yo. Porque como normalmente se enseñan, he visto muchas enseñanzas en el YouTube, en diferentes predicaciones, y puedo ver a la persona pues abriendo un montón de libros y diciendo, mira, la palabra en griego del don de discernimiento es la palabra en griego de sabiduría es Sofía, que quiere decir esto. Pero la idea no, con los dones del Espíritu Santo, no es tanto entenderlos doctrinalmente o didácticamente, sino es vivirlos. Y ese es el problema precisamente de la iglesia, porque se ha olvidado de todo lo que el Espíritu Santo puede otorgarnos. Por lo mismo, nuestra vida normal y como nos enfrentamos a las diferentes circunstancias de la vida, solamente las enfrentamos con los dones naturales que tenemos conforme a nuestra naturaleza. Esto es, hablando del alma, a lo mejor tenemos unos padres que enseñan matemáticas y nosotros salimos muy buenos en matemáticas o músicos. Esos son dones naturales. Y además a lo mejor tenemos virtudes en lo que es el físico, nuestro cuerpo. Vemos muy bien, tenemos un tacto tremendo y puedes ser un buen doctor o etcétera, gracias a tus dones o tus carismas corporales. Pero aquí los dones del Espíritu, los carismas del Espíritu, no los usamos, ni siquiera los entendemos bien, porque aquí les voy a presentar una gráfica donde se ve cómo los dones del Espíritu Santo, conforme a lo que nos dice 1 Corintios 12, del 7 en adelante, están para apoyar a la iglesia, y es verdad, porque es para un bien común. Pero muchas de las versiones también nos mencionan que es para el bien nuestro. Por eso es que Pablo decía, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Y lo que quiere Pablo, su intención era que todos fuéramos edificados en base a los dones que estamos usando. Por eso decía, yo quiero que oren en lenguas, sumamente, que oren en lenguas constantemente. Inclusive él presumía, ahí en 1 Corintios 14 dice, yo oro en lenguas más que todos vosotros. Porque Pablo sabía que el orar en lenguas o el orar en el Espíritu te lleva a poder tener un encuentro con estos carismas del Espíritu, estos dones que te pueden ayudar sobrenaturalmente a enfrentar tu vida en la tierra. Sin estos dones es bien difícil, sí, es bien complicado, o sea, es muy, muy complicado enfrentar cada circunstancia de la vida, porque desconocemos que teníamos algo que el cielo nos había otorgado y que no éramos conscientes de ellos. ¿Cómo son estos dones? Los primeros 3 dones quiero hablarles de ellos, que son los dones de inspiración, que están ahí en 1 Corintios 12, 7 y 8, que son dones que nos llevan a entrar a las dimensiones de Dios, que es el don de lenguas. Y ese don de lenguas viene en forma sobrenatural, es como una lengua extranjera. Si tú vas a Estados Unidos, pues tienes que hablar en inglés, si vas a China, pues en chino. Y así, si vas al cielo, tienes que hablar el lenguaje del cielo. Y por eso es que nos ha dado un lenguaje, un idioma, que es el que se habla en el cielo. Y es un idioma que viene del Espíritu. Y Él nos lo da cuando somos llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Y luego también, juntamente con eso, nos da el don de interpretación de lenguas y juntamente con ello el de profecía. Esos 3 dones son los de inspiración. Y son de inspiración porque son los que me inspiran al estar con el Espíritu Santo, me inspiran a seguir con Él, me inspiran a oír su voz, me inspiran a conectarme con Él. Por eso Pablo, en 1 Corintios 14,
lo dice muy, muy interesantemente. Se los leo. Dice en el versículo 14, 1 Corintios 14, 14, pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo de hacer entonces para que mi entendimiento pueda comprender? Pues debo orar con el espíritu, pero también debo de orar con el entendimiento. Debo de cantar con el espíritu, pero también debo de cantar con el entendimiento. Y en 1 Corintios 14:2 nos dice, aquel que habla en lengua extraña, ora a Dios y no a los seres humanos, pues nadie lo entiende. Por eso dice en su espíritu, dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Y es padre cuando podemos usar estos dos versículos en nuestro devocional, porque yo comienzo a orar en lenguas, como dice ahí, mi alma, mi mente queda sin entendimiento. Pero por eso es el don de interpretación de lenguas, que de repente comienzo yo a orar, pero ahora en el entendimiento, y estoy casi 100% seguro que estoy hablando en mi entendimiento que oré en lenguas. O sea, hablo a Dios, porque así lo dice, yo hablo en lengua extraña para comunicarme con Dios. Dios es espíritu. No es, cuando vino Jesús hizo carne, pero Él regresó y está ahora a la derecha del Padre, es espíritu. Y dejó al Espíritu Santo, o sea, Dios es espíritu, el Hijo es espíritu, el Espíritu Santo está aquí. Los tres son espíritu. ¿Qué tengo que hacer yo? Hablarles en el Espíritu. Por eso es la importancia de llenarse del Espíritu. Por eso nos dejó Jesús y nos dijo que nos convenía que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llena, nos capacita para poder conocer el idioma y hablar con Dios Padre directamente. Entonces oramos en lenguas porque estoy hablando al Padre, pero yo me quedo sin el entendimiento. Digo, ¿qué dije? Ok, al mismo tiempo se me van a venir como ideas de lo que estoy orando, y eso es interpretación de lenguas. Y igualmente se me junta la profecía, y entonces mientras estoy orando, de repente puedo profetizarle a mi esposa, puedo profetizarle al foro, puedo profetizarle a alguien del foro, a mis hijos, porque estoy en el Espíritu y comienzo a ver las cosas ya no desde una visión terrenal, sino ahora de una visión celestial. Y esto es muy diferente a como normalmente se nos enseña. Se nos enseña que en la iglesia pues debe haber lenguas y que alguien que las interprete y profecía y etcétera. Pero está bien, eso es muy bueno para la iglesia, pero te estoy hablando a ti. Deja la iglesia. Correcto, en la iglesia pues podrás orar en el entendimiento normalmente para que te entiendan, pero en tu devocional personal debes de estar mezclando tu naturaleza espiritual, tu espíritu que está conectado al Espíritu de Dios, tu naturaleza natural que es tu alma y tu cuerpo, estar mezclando las dos con interpretación de lenguas, hablando en el espíritu, luego hablando en el entendimiento en español, en mi caso, y posteriormente proféticamente se me van a venir las profecías. Pero esos son nada más los de inspiración. Tenemos los dones de revelación, que también están mencionados más adelantito en 1 Corintios 12:8. Esos dones de inspiración son la palabra de ciencia y conocimiento. Palabra de ciencia y conocimiento, tremendos versículos que nos da el Señor acerca de eso, diciendo que esa palabra de ciencia y conocimiento nos ayuda para poder entender, comprender lo que realmente está pasando. Si tú estás en una situación complicada en tu trabajo y dices, ¿por qué me están orando tanto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto en mi trabajo? Al estar orando, como les digo, en el espíritu y en el entendimiento y con profecía, se te va a venir palabra de conocimiento y Dios te va a revelar desde allá, desde el cielo, vas a comenzar a ver lo que está sucediendo en la tierra y te vas a poder ver que en tu trabajo hay situaciones que a lo mejor algo que hiciste, algo que dijiste, alguna actitud que tuviste o tu jefe tiene un problema, pero vas a entender exactamente qué está pasando. Igual con las enfermedades, hemos visto cómo de repente viene palabra de conocimiento, mucho, por ejemplo, de Yalinka, que dice exactamente dónde tienes que orar, qué tienes que orar, porque la enfermedad que tienes, y también la del doctor Marco Vázquez, que también en una o dos ocasiones lo ha dado, y dice exactamente qué es el problema que tiene la persona.
cuando los médicos no habían entendido qué era lo que estaba pasando. Esa es palabra de ciencia y conocimiento. Juntamente con eso se te viene el discernimiento de espíritu. Como lo maneja Dios habla hoy, dice que puedes entender los espíritus que están en los hombres. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás haciendo, por ejemplo, una transacción, puedes darte cuenta que si el espíritu con el que estás haciendo el trato es un espíritu correcto o te va a transar. Y por lo tanto puedes comprender perfectamente si la debes la transacción o en ese momento cortar la transacción antes de que te metas en problemas mayores. Y te lo va a decir el espíritu, te va a dar paz o te va a decir, hey, cuidado con esta persona. Igual puedes decir en una reunión, te vas a ir a una reunión de trabajo y en el trabajo ciertas personas se te acercan y dicen, estos te quieren hacer daño o quieren que caigas en una trampa. Esos son discernimiento de espíritus. Normalmente en la iglesia lo ven como si fuese alguien que puede discernir cuando hay demonios. Para nada. Lo que Dios quiere darte es la capacidad de comprender lo que la otra persona es. Es como cuando Jesús llegó con la samaritana, ¿no? Que sabía exactamente que había estado con 5 hombres y sabía exactamente cuál era su pasado. Fue una palabra de ciencia y conocimiento, pero también discernió el espíritu que estaba en ella y le dio su consejo. Y finalmente el don de sabiduría, ese don que le llaman Sofía, ese don que te da a entender que después de tener profecía, después de saber lo que estás orando, interpretando lo que estás orando, después de discernir los espíritus y después de tener la ciencia y conocimiento, sabiamente vas a tomar una decisión. Y esas capacidades te las da el carisma, te lo da el carisma que tienes en el espíritu. Úsalo. Dejémonos ahora de doctrinas o de religiosidad y esto solamente se usa en la iglesia. No es para ti, son regalos de Dios para que puedas hacer frente a la vida y eso estamos enfatizando ahorita en el foro, hemos estado hablando sobre ello, queremos que todos profeticen como también Pablo decía, yo quiero que todos profeticen. ¿Qué está diciendo? Yo quiero que todos se muevan en estos dones. Y también en 1 Corintios 14 nos habla de que el que desea estas cosas, desea el bien, desea bien las cosas, desea bien los dones del Espíritu, porque van a ser de mucha utilidad a tu vida. Por eso los cristianos casi nos parecemos demasiado al hombre natural, a la mujer natural, porque somos muy parecidos. ¿Por qué somos muy parecidos? Aunque somos cristianos, tenemos la salvación, creemos en el Señor Jesucristo, pero somos muy parecidos porque seguimos usando solamente las herramientas que tiene el hombre natural, las mismas herramientas las uso yo y no estoy usando los carismas y las herramientas que el Espíritu me está dando. Eso nos va a ser muy diferente porque ahora yo voy a poder entender mucho más de lo que la persona natural entiende. Voy a poder comprender todas las cosas que están a mi alrededor, voy a poder tomar excelentes decisiones y por lo tanto mi vida va a ser un poco más buena, más victoriosa, que vamos a tener éxito en muchas cosas, porque ahora yo puedo ver con los ojos de Dios, con las virtudes que Dios me dio y no solamente con las virtudes que nací de parte de mis padres. Vamos a seguir en este tema, vamos a continuar, pero para que podamos ir entendiendo todo esto, pero vamos a esperar al siguiente domingo para seguir adentrándonos a esta maravillosa vida del Espíritu. Y sobre todo, amado, que venga en tu corazón esa afirmación que da el Espíritu Santo. Lo dice aquí en 1 Corintios 12. Anhelo que desees los dones espirituales. Búscalos, anhélalos, deséalos. Intercede en tu ser interior para que sean manifestados. Como bien lo ha explicado mi esposo, esa puerta es a través de este precioso don de lenguas que inmediatamente nos comunica y nos conecta con el Espíritu de Dios. Estos son los dones de inspiración que nos conectan, nos comunican con el Espíritu que quiere traer el mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Lo quieres escuchar? Cuando hay ese anhelo en tu espíritu, empieza Él a afirmar lo que también está escrito en el verso 7 de 1 Corintios 12. Pero las manifestaciones del Espíritu te han sido dadas con un propósito para tu provecho.
realmente hay un deseo de bendecir tu vida, de ensanchar tu vida, porque el hombre espiritual no puede entender las cosas el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. Estas se tienen que discernir espiritualmente. Por eso, como bien estamos estableciendo, nuestro ser tiene que volverse espíritu. Y en ese discernir y en ese reconocer y distinguir lo que el Señor está hablando a nuestro ser, aprendemos a reconocer lo que el Espíritu quiere dirigirnos, guiarnos, llevarnos e impulsarnos. El Espíritu Santo verdaderamente tiene un propósito de que todo lo que Él es sea manifestado a través de tu vida, de la misma manera que caminó con Jesús. Espíritu Santo imparte poder a tu vida para que ahora puedas deshacer las obras del diablo. Y es entonces cuando vamos a entrar a estos dones de poder, el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Entonces, cuando entendemos que la fe tiene que obrar en nuestro ser como ese bálsamo del Espíritu, es el poder de Dios para hacer lo que fuiste llamado a hacer, con esa confianza, con esa certeza absoluta en tu ser, esa convicción que da el Espíritu para ver en lo sobrenatural, ya no con estos ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Es tan necesario, amado, que tú y yo comprendamos que estos dones han sido dados para nuestra capacidad, habilidad espiritual, caminar en lo sobrenatural, pero al mismo tiempo, estas capacidades tienen que ser ejercidas en el diario vivir para que las vayamos desarrollando. Es como un músculo que vamos desarrollando. Lo vamos haciendo al orar por nuestros seres queridos. Lo vamos haciendo al orar por nosotros mismos. Lo vamos haciendo cuando otros seres amados nos empiezan a buscar. Y es ahí cuando empiezas a ver cómo el Espíritu Santo hace sentir a tu ser lo que Él está hablando. Entonces todos tus sentidos espirituales se ponen en alerta. Así como tenemos sentidos naturales, hay sentidos espirituales. Y estos sentidos espirituales tienen que estar abiertos. Ábrete a sentir, a oler, a tocar, a ver, a probar en el Espíritu, porque hay manifestaciones que nos han sido dadas para nuestro provecho. Y es ahí cuando lo sobrenatural se hace visible, cuando tú empiezas a caminar en esa fe que te da a tu ser una convicción de lo que ha sucedido ya en el cielo. Y es entonces que nadie te puede mover porque es una dirección sobrenatural. La guianza que el Señor dice, y en esto conocerán a los que son hijos de Dios, a los que son guiados, impulsados por mi Espíritu Santo. Por eso esa dirección de Dios ha de derramarse en nuestras vidas, en el diario vivir y en el diario hacer. Ese ha sido nuestro caminar. No es una cuestión dogmática, no es una cuestión únicamente abstracta. Es tan real como respirar, como hablar, como ver. ¿Por qué te estamos hablando? Tú puedes tocar, tú puedes sentir, tú puedes experimentar la vida sobrenatural. Es una experiencia sobrenatural todos los días de tu vida. Y hoy quisiéramos bendecirte, animarte a abrazar esta realidad de gloria. Es extender nuestro ser a estas dimensiones en las cuales el Señor dice: yo deseo que tú puedas
experimentar todo lo que ha sido dado para tu provecho. ¿Lo quieres hacer? ¿Nos permites orar por ti? En esta hora, Espíritu Santo, hablamos vida, hablamos libertad, hablamos, Señor, un fuego de un hambre sobrenatural en cada persona aquí conectada. Que venga de su interior estos ríos de vida que tú profetizaste, como hablabas en el Evangelio de Juan, hablando esta necesidad de que de nuestro interior esos ríos de vida van a correr y están corriendo velozmente. Y en esta hora estás bautizando en el Espíritu personas que empiezan a orar. Abre tu boca, empieza a recibir este don de lenguas. Deja que el Espíritu te toque, deja que el Espíritu inunde tu ser, te envuelva. Hay una atmósfera a nuestro alrededor que te encapsula, que te hace saber que Él está ahí, y en este momento Él te impulsa y deja que este río de vida se produzca con una realidad de conocer más de la plenitud de aquel que te compró para vivir con una eternidad en la tierra, con una revelación de lo sobrenatural que es lo más real con lo cual tú puedes vivir gracias a la persona del Espíritu Santo. Dios te bendiga.